Marisa González es una artista multidisciplinar y cosmopolita que nace en Bilbao, vive en Madrid y en Londres, es licenciada en Bellas Artes y también licenciada en Música y es máster en Fine Arts por The School of the Art Institute of Chicago, además de premio por la Corcoran School of Art de Washington. Marisa González es una de las principales pioneras del arte electrónico en el Estado español y, como lo ha señalado muy bien la comisaria feminista Rocío de la Villa en su exposición individual en Tabacalera, pues ha sido también reconocida por este mérito. En su obra ha trabajado desde la reivindicación del papel de la mujer, pero también la reivindicación de la memoria histórica y los modos de producción de edificios en desuso. Comprometida con diversas asociaciones profesionales, ha sido vicepresidenta de MAP, Mujeres en las Artes Visuales, y formado parte del Consejo de Asesoras de esta asociación. Ha trabajado sobre la violencia de género en múltiples proyectos desde sus inicios como artista y ha elaborado distintas perspectivas de la violencia física, simbólica y estructural. En este sentido, es pionera en España en el tratamiento de temáticas como la violación y la violencia ejercida sobre las mujeres bajo la influencia del feminismo radical de los años 70, trabajando con su profesora, la artista feminista Maribeth Edelson, en sus series fotográficas colectivas. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel internacional y su obra está presente en multitud de colecciones como la colección Bermud de Viena, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Artium en Vitoria, Centro de Arte CAP en Burgos, colección Chase Manhattan Bank en Nueva York, Museo Internacional Salvador Allende en Chile, MACBA de Barcelona o Museo de Fotografía de Bogotá, entre otros. Pues muchas gracias, Marisa, gracias por acompañarnos, por estar aquí hoy con nosotras en esta quinta jornada y te cedo la palabra, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que hoy día con decir, mirad la página web y ya la tengo bastante actualizada y ahí ya podemos ver la densidad de trabajo, porque eso sí, me he pasado la vida en el estudio trabajando a pesar de que tengo 3 hijos, cosa que es bastante anómala en mi ambiente. Las asesoras de MAP, yo creo que no hay ninguna o una nada más que pueda tener hijos de las 8 o 10 que somos, ¿no? Entonces me muevo en un contexto de militancia feminista muy poco propenso a la maternidad, pero bueno, esto ya es otra historia y he sido capaz de sacar adelante todo. Como decía, no me acuerdo quién decía, mujer a medias, profesional a medias, madre a medias, ciudadana a medias, de todo me consideraba a medias porque en nada podía llegar a ser un 10, ¿no? Bien, empecemos con, a ver, ¿cómo arranco con esto? A ver, ¿me dais paso a la presentación? ¿O cómo? Ahora, a ver. Todo tuyo, Marisa. ¿Cómo? Todo tuyo, Marisa. Abajo en compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahora. Y ahora aquí está. ¿Es esto, no? ¿Es esta? Sí. Bueno, esto ya nos lo sabemos. La intro, pasamos. Barrio Negro de Chicago, 1971-72. Al terminar Bellas Artes en Madrid, nos fuimos a hacer un máster a Chicago y tomé las asignaturas opuestas al aburrimiento y academicismo de la enseñanza de las Bellas Artes aquí en Madrid. 3 meses delante de un cuadro para pintar como el profesor quería. Ni siquiera permitían ni incentivaban la
la imaginación o la creatividad. Entonces tomé las asignaturas opuestas, entonces vídeo, fotografía y Generative Systems, que eran sistemas generativos, que eran como nuevas tecnologías, y el equivalente a performance. Entonces empecé el primer proyecto fotográfico, ¿cuál fue? Meterme en el barrio negro de Chicago. ¿Por qué no va ahora? No baja. ¿Me oyes? Sí, sí, te digo. A ver, Le estoy prueba a dando al darle a la cursor, flecha de la derecha. le estoy dando y no baja. A Dale ver, al con el botón intro. a ver. Y sin embargo sí me cambió, pero A ver, sí me cambió al barrio negro de Chicago, o sea que dándole al... Marisa, a mí me ha pasado antes y Ahora me... ya está, ya está, ya va. Perfecto. Bien, en el barrio negro de Chicago, en aquellos años, a principio del el año 71, era una osadía meterte, me metí sola, una mujer blanca, vestía discreta, quiero decir que no iba en plan, ni lo fui nunca, ¿no? Mujer despampanante, con lo cual yo no iba proclamando ni pidiendo nada, iba con mi cámara, discreta, metiéndome por todos los entresijos. No voy a sacar la serie negra de que hice, pero sí el punto clave, la muñeca. Esta muñeca la encontré en un alley que era como un vertedero entre dos casas, y encontré esta muñeca tirada. Empecé a hacerle fotos a la muñeca y esta fue la foto clave. Este niño de detrás, negro, al otro lado de la alambrada, me estaba mirando todo el tiempo la manipulación que yo hacía de reproducir una violación en la muñeca que ahora veremos. Y el niño me miraba como diciendo, yo no he sido, o sea, esto que estás haciendo, yo estoy al otro lado de la valla. Bien. La muñeca la puse en estas posiciones y creé mi primera serie, La violación. En aquellos años se hablaba mucho de las violaciones en Estados Unidos, en el barrio negro, etcétera, que no podía ir una blanca porque, bueno, te violaban, estas cosas sensacionalistas que ni me pasó ni tuve ningún problema, o sea que no, pero bueno, pasaban, entonces era una denuncia a la violación y creé este panel grande. Lo iba a sacar en Arco un año y como veis abajo está la muñeca, bueno, pues destrozada y a la derecha como enterrada. Y justo una semana antes de Arco aparecen las niñas de Alcácer. ¿Os acordáis? Aquellas 3 niñas asesinadas, violadas brutalmente, que aparecieron unos meses después enterradas. Y justo yo iba a salir con esta pieza, entonces la galerista y yo pensamos que parecía oportunista salir con este panel de violación, dado lo conmocionado que estaba el país con la aparición de estas 3 niñas enterradas. Después ya salió en el MUSAC en genealogías feministas, o sea que al final la pude estrenar. Bien, reproduje esto pues con una niña real y pasamos ya a la serie Violencia Mujer, la descarga. Violencia Mujer es un trabajo colaborativo con mis compañeras de estudios y la profesora feminista Mary Beth Edelson en la Corcoran School of Art en Washington en el año 75. Allí leí en un periódico cómo describían en este artículo en Bruselas, habían ido a denunciar al Tribunal Internacional los crímenes que se estaban realizando en Chile contra las mujeres en la dictadura de Pinochet. Entonces, con este texto, con esta nota,
yo empecé a indagar en ello. Mis compañeras de estudios me decían que no, que esto era un bulo, que Estados Unidos era un país demócrata. Y yo decía, sí, Estados Unidos es un país demócrata, pero vivís la democracia dentro del país, pero sin embargo está apoyando las dictaduras en Latinoamérica, y no se lo querían creer y no se lo quisieron creer. O sea, los americanos para eso se creen lo que les dicen y no indagaron mucho más. Bien. Entonces, a raíz de esto, pedí a esta es Mary Beth Edelson, a la profesora y a mis compañeras de estudios que representaran esas violencias y agresiones que sufrían las mujeres en las cárceles, porque luego leí más, bueno, pues violaciones, meter objetos, violaciones en cadena, las mayores vejaciones que podía sufrir una mujer lo sufrieron en las cárceles de Pinochet. Entonces yo les contaba a mis compañeras esto y decía, representad esa violencia, cómo te sientes si te está pasando esto, y si no te está pasando a ti, cómo lo sufres, cómo lo vives con las otras compañeras que sí lo están sufriendo. Esta sigue siendo Mary Beth también. Esta ya es otra de las compañeras, no recuerdo el nombre. Entonces iban y se creó un clima de participativo, y yo les iba, insisto, que como ellas no se lo querían creer que estaba pasando eso en su país, pues les iba dando documentación, les iba contando. Bueno, yo creo que mi activismo militante ya databa en la Escuela de Bellas Artes, que llegué a ser delegada de la escuela. Entonces, bueno, el querer dar a conocer y mejorar. Entonces, en este caso, bueno, esta era muy amiga de Jane Fonda. Concretamente tengo alguna foto de Jane Fonda cuando iba con ella en Washington, y esta, bueno, también lo representó muy bien, lo vivió muy bien. Y esto ya como detrás de la cárcel, ¿no? Detrás de los barrotes. Estas series son amplísimas, o sea, cientos y cientos de imágenes, pero bueno, como había que reducir porque mi trayectoria es muy larga y todavía estamos en el 75, pues vamos deprisa. Y esta es otra de las... Esta era una chica que era blanca, como la veis, blanca, pero tenía el pelo afro y la nariz chata, los rasgos afros, pero de piel blanca. Entonces se sentía marginada, decía, no soy blanca entre los negros y negra entre los blancos, con lo cual se sentía doblemente marginada. Entonces su trabajo se hacía estas máscaras, y yo hice una gran serie con las máscaras. Aquí estoy yo trabajando las series, haciendo los montajes, y esto fue mi primera exposición allí en la Corcoran DuPont Center. Fijaros como el cartel hecho con Tipex y no poner el año, Dios mío. Lo de poner el año es algo que los conceptuales es lo primero que ponen, el año, y yo aquí no puse el año, tuvo que ser el 75 o 76. Bien, y esta fue Karen, esta que os conté antes, cómo tiramos pintura en la pared y representamos esa violencia en las mujeres, y ella me estuvo posando para hacer, hicimos un vídeo juntas, pero como en aquel momento pues no sabíamos duplicarlo y yo ya me volvía, entonces lo llevamos al Washington Center for the Arts. Cuando volví a Washington hace unos años, quise buscar el vídeo, me dijo, bueno, pues ahí tienes cientos de cajas, si te quieres poner a buscarlo, y al final, pues mira, una pieza perdida, no pasa nada. Por lo menos me quedó esta imagen que simbolizaba los movimientos de ella. Creé estos paneles, y esta fue la exposición que hice allí en el DuPont Center. Después se expuso en Panorama 78, aquí en lo que era el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, se ha expuesto mucho el panel central, y esta ha sido la tarjeta de la exposición en el CEGAC de Santiago el año, ahora en 2016. En ella está Mary Beth en azul, y la de encima también es Mary Beth, y la otra la de la cárcel. Bueno, un juego de entre todas ellas
creé este montaje. Bien, hemos saltado ya a 2010, porque directamente pasé, o sea, en este impasse, bueno, hice trabajos de otras temáticas, me metí en la arquitectura industrial, en la arqueología industrial, las fábricas abandonadas, y en ellas también me preocupaba no solo de la estructura, sino también del contenido de las fábricas y también de quién vivió, quién trabajó esas fábricas, si había mujeres trabajadoras, qué cargos, qué puestos ocupaban, evidentemente fregando y cosiendo. En todas las fábricas. Hice también la central nuclear de Le Moniz, allí no había no llegó a funcionar, pero en el desmantelamiento, pues lo mismo, la mujer de la limpieza nada más. Entonces hice una serie que se llamaba Son de ellas. Les puse los guantes industriales y se los puse, diferentes guantes de allí de la central nuclear, y se los puse a varias mujeres activando mecanismos industriales, pero las manos eran de mujer, con guantes industriales, pero eran manos de mujer. Bien, este trabajo, ellas filipinas, saltamos de continente y nos vamos a Hong Kong. En registros postcoloniales, explotación de la mujer en el siglo XXI. Ellas filipinas, los domingos el centro de la ciudad de Hong Kong sufre una transformación total. Pasa de ser antes, entre semana, una ciudad cosmopolita cuyo centro financiero lo ocupan ejecutivos de multinacionales, a convertirse en una ciudad doméstica, cuyos espacios han sido ocupados por miles de mujeres trabajadoras en el servicio doméstico, que en su único día libre, los domingos, se asientan e invaden literalmente las calles y plazas y parques, realizando actividades de convivencia y descanso. Realicé un documental y cientos de fotografías con testimonios del sacrificio que suponía para ellas vivir fuera de su país, en muchos casos durante toda su vida laboral, para ahorrar y enviar dinero a sus familias en Filipinas. Para completar el proceso, un año después realicé un viaje a Manila y allí me entrevisté a familiares de estas mujeres, hijos, hermanos, y recogí testimonios del problema de la emigración. Sufren aisladas y explotadas por sus familiares. En muchos casos, el dinero que envían ellas de su salario se lo gastan los maridos, no todos evidentemente, algunos en bebida y en mujeres. Estos testimonios los veremos, que me lo contó una de las mujeres que sale aquí ahora. En algunos casos incluso violencia física y sexual. Cuando iban, este es el cartel que aparece en Filipinas para capturar, reclutar a mujeres para que se vayan a trabajar a Hong Kong. Este siguiente es más explícito. Cuidadoras, mujeres, por lo menos de 1,53 m de altura, entre 40 y 60 kilos, de 25 a 35 años de edad, por lo menos con la escuela superior, o sea, bachiller superior, o incluso graduadas, con experiencia o sin experiencia. O sea, que piden universitarias para ir a trabajar en el servicio doméstico, a cuidar ancianos, cuidar niños, cocinar, hacer de todo. En muchos casos incluso dormían en la cocina, porque Hong Kong, una ciudad de rascacielos, los apartamentos son pequeños, entonces dormían hasta en la cocina sin cuarto propio, es que sin armario propio. Bien, por eso los domingos venían al centro de la ciudad, a ver si en alguna otra foto se verá los rascacielos. Estamos en un pasaje que une un edificio con el otro, y estos pasajes lo construyen por la mañana, el domingo su único día libre, y luego a las 9 se tienen que volver como la Cenicienta. Pasan por las tiendas a recoger cajas de cartón, y con bolsas de plásticos hacen jirones y las anudan y se convierten en las casitas.
Entonces, en estas casitas realizan las actividades cotidianas, juegan a las cartas, juegan al bingo. Tengo en los vídeos, tengo un documental de 1 hora, otro de una versión de 20 minutos y otro de 7 minutos. O sea, fue para que fuera plural de la visibilización. Como veis, muy cuidadosas, todas se quitan los zapatos para entrar en la casita y aquí las tenemos y esta es sola, seguramente ahí hay otro bolso, seguramente estaría esperando a alguien. Está durmiendo, lo bonito es que está durmiendo en una caja de DHL. O sea que a veces leer también los contenidos de esas cajas, entonces tengo declaraciones de ellas que dicen: nos pasamos el día sentadas descansando porque entre semana nos levantamos a las 6 y nos acostamos a las 12. Entonces los domingos aquí venimos a confraternizar, a estar con las amigas del pueblo o del barrio, a todo esto. Cuando en las casas que trabajaban, en los edificios de rascacielos, había más filipinas, y porque no trabajan, no es una condición social el tener muchacha, entre comillas, sino que la china, que son chinas, las de Hong Kong, dicen: a mí como trabajadora me pagan $800 al mes y yo a esta la pago 200, con lo cual dejo a esta en mi casa que cuide a mi madre, a mis hijos, cocine, planche y tal, y yo me voy a las tiendas o a una fábrica donde sea a ganar más. Bien, pero cuando ellas llegaban, las contrataban por agencias, y cuando llegaban, si tenían el pelo largo, algunas de ellas me contaban, la señora la iba a recoger al aeropuerto y decía: lo primero de todo, cortarle el pelo. El pelo, ellas tienen un pelo precioso, negro, brillante. Entonces, este día, que es el día que confraternizan, salen todas con los pelos limpios. Bueno, es una maravilla verlas, ¿no? Como el orgullo, el proud, ¿no? La estética misma de cuidados, ¿no? Y decía que la señora lo primero que hacía era mandarla a cortar el pelo, o se lo cortaba ella misma para que no fuera una tentación para el marido. Muchas de ellas han sufrido acosos sexuales y abusos sexuales en las casas por los jefes, que eso ha pasado toda la vida, y aquí en España, después de la guerra, vamos, es que era tradicional. Veis aquí cómo llevaban las comiditas en los tupper, y bueno, pues con periódicos de mantelito, bueno, pues comían y su comida filipina, y confraternizaban y cantaban. Bueno, tengo, ya digo, en los vídeos cánticos. Bueno, les iban hasta el cura por estas casitas que hemos visto por aquí, pasaba el cura para catequizarlas, no, porque Filipinas es un país muy religioso, influencia española, lo que les hemos dejado. Bien, pero para que vayan a misa, confesarlas, ahí mismo hacían todo. Y este es otro espacio, aquello era un edificio, y este tiene mucha más miga. ¿Por qué? Porque veis que pone HSBC, que es Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que es el banco HSBC, que es de Hong Kong, banco inglés, que el edificio lo hizo Norman Foster. Este edificio simbólico, que de la arquitectura contemporánea, de los más emblemáticos, iban gente de todo el mundo, viajaba a ver este edificio por los avances tecnológicos y por la aportación estética y resolutiva. Bien, cuando yo puse esta foto en Arco, la vio Norman Foster, porque su mujer era galerista, es galerista. Vinieron y ven, dice: ¡ah! Mi banco lleno de mujeres, ¿pero qué es esto? No se había enterado. Si veis la foto, en la planta de arriba se ven, como era un domingo, se ven las mesas de las oficinas y los monitores, los televisores, y cuando vio esto no se lo podía creer. Dame más información, por favor, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces yo toda encantada: me lo comprará, no este, porque tengo muchísimas. Bueno, esta es en el banco también, la escalera automática. Entonces ya les dejan, o sea, los propios del banco les dejan que sea un espacio público, lo único que les ponen el cordón para que no suban, y ahí, bueno, pues se quedan todas
¿Veis cómo están? Todo esto es debajo del banco. Entonces, claro, él no se podía creer que esto pudiera pasar en su espacio. Dame más información, mándame, envíame. Y yo, tonta de mí, le envié fotos y vídeos. Bueno, los puse en Londres, vino a verlo fascinado. ¿Y sabéis cómo terminó el...? Ah, no, es verdad, no miento. Nos llevaron a la Bienal de Venecia. El comisario de la Bienal de Venecia lo vio en mi exposición en Londres y me invitó, el comisario. Y este Foster, como bueno, pues como no me importa decirlo público, como tiene contactos por todos los lados porque es el rey, se lo cree y efectivamente los tiene, pues se enteró que David Chipperfield, que es otro colega de él, arquitecto inglés, iba a ser el comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia. La de arquitectura, no la de arte. Entonces, para esta Bienal de Arquitectura le llamó Commons, espacios comunes, fue el título de la Bienal de ese año. Entonces, inspirado en mi proyecto, o sea, mi proyecto inspiró toda la Bienal, cómo los espacios comunes son ocupados y utilizados por otras actividades fuera de para lo que han sido creados. Bien, al principio pues todo muy bien, Foster me llama, no sé cuántos, hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, terminó, llegó la Bienal y me puso, y porque consiguió el comisario, consiguió rescatarme porque me había echado, o sea, encargó, llamó a Hong Kong, como tiene oficinas por todo el mundo, le envió, yo le había mandado ya las fotos antes, dijo, hacedme estas fotos un domingo. Entonces, un fotógrafo que luego miré estaba firmado y no era nadie, quiero decir que no tenía currículum como tal, hizo las mismas fotos que yo y las presentó en la Bienal. Lo que no tenían eran vídeos, para comerme el terreno. El otro que había hecho sobre este edificio era Andreas Gursky. Entonces en la exposición estaba Andreas Gursky en una pared, todo lo demás Norman Foster con sus fotos, entre comillas, y yo con dos vídeos en una pared casi de salida, o sea, como en un pasillo. Bien, así me lo tuve que tragar y quiero decir que la ambición de ser el número uno parece ser que te lleva a... Y a él no le hacía ninguna falta porque seguía siendo el número uno, pero bueno, así sucedió. Bien, ya nos hemos ido a Filipinas, ya se ve que es otro ambiente, no es el ambiente del banco. Este es el hijo de una de las trabajadoras de Filipinas, porque claro, yo me traje los contactos, llamé y localicé, y esta es la hermana. Y la hermana es la que decía que nos contaba de muchas amigas y de muchas conocidas, etcétera, que decían, los hombres se lo juegan en gambling. Gambling es el juego, el dinero que les cuesta tanto a sus mujeres trabajándolo en Hong Kong, se lo gastan en juego o en otras mujeres. Y este es el hijo de una de ellas, que trabajaba de chofer y bueno, un encanto y bueno, ya insisto, mantenían no solo al hijo, a la madre, a la hermana, a toda la familia. Bien. Me parece que voy a todo meter. Ah, bueno, no, llevamos ya media hora. Vale, bueno, pues sí, voy a todo meter, qué bien, porque normalmente me suelo pasar, bueno, vamos de tiempo perfecto. En mi vida me ha pasado tener la entrada a la última y entrar en hora. Bueno, bien, aquí nos vamos al bioarte, transgénicos. Qué salto tan global, pasar de proyectos internacionales, edificios como centrales nucleares, megatal, al micro, al mínimo, a lo táctil, a lo humano, cotidiano, orgánico. El cuerpo, la naturaleza entendida como potencia creativa. El lenguaje corporal de estos frutos que veremos se genera a través de una gramática visual que requiere la percepción y reinterpretación del espectador para transmutar el mensaje.
Este proceso híbrido, para conducirnos el subconsciente y o consciente, nos sugiere u oculta diversos significados abstractos o evidentes que generan un cúmulo de sensaciones, percepciones y lecturas. Quiero decir que la forma del objeto orgánico en permanente cambio, la mutabilidad, el impulso vital del material vivo, la exploración de sus comportamientos, la forma del objeto orgánico en constante degeneración, su envejecimiento también. Todo partió de pues un verano, un limonero que tenía cerca, resulta que daba limones deformes. No este, que este es un limón como todos los limones, pero bueno, lo embellecí y lo hice en formato de 1,5 metros, entonces este pecho maravilloso, bueno, pues ha sido bastante emblemático, fue mi primer trabajo con los frutos. Y de ahí salió esta exposición en la Galería Evelyn Botella, que llevé media tonelada, 500 kilos de limones a la galería, que los puse como una alfombra de limones y al fondo estos culos representados también por los limones. Vemos hasta la vulva de la ano, vagina, bueno, ahí podemos ver de todo lo que queramos ver. Aquí los tenemos en otras tomas con otros colores. Y aquí, este ya era deforme. A todo esto, aquí no hay manipulación digital. Aunque yo he trabajado mucho con el ordenador y manipulaciones digitales, aquí no hay manipulación digital. Este limón tenía estos agujeros en la cáscara y pensé que era una vagina. Entonces, bueno, le hice este primer plano como vagina. Entonces, estas series al principio eran lúdicas y el limón envejeció, porque a todo esto, estos frutos los voy dejando que envejezcan y grabo el proceso de envejecimiento también y de transformación. Entonces, esta vagina vieja, recuerdo que en una exposición se me acerca una mujer mayor y me dice, ¡ja! Ya sé lo que es el chocho de una joven y el chocho de una vieja. Y dije, pues perfecto, lo ha calado usted, señora, y en esas estamos. No hace falta que lo diga y que evidencie lo que es. Bien, pero como normalmente soy bastante explícita y dejo poco campo, por si acaso no lo habéis entendido, este es un torso masculino y ahí ya empieza a envejecer ya. Arriba se ve un torso masculino y a todo esto era la época del SIDA y aquí empecé ya a hacerles asociaciones con la caposis del SIDA, las manchas del SIDA y empezaron a aparecer, esto era una relación sexual entre dos hombres, bien. Y aquí empezaron las bocas locas. Me metía yo el limón, que en este caso era un melón, pero lo puse amarillo. Bien, aquí juegos ya de color. Se ve que de ahí, así, porque ahora vienen en rojo. Y las fresas también fueron otro tema que me sugirieron y tampoco aquí la manipulé, simplemente fue una fresa que tenía esta forma y le puse un espejo y mediante el espejo creé la boca. Aquí otra boca y estas son las bocas locas que os decía antes. En Arco 2000 saqué esta obra y con este monitor que se ve abajo, que hice un CD-ROM interactivo, de forma que tú ibas por caminos diferentes, que ofrecía un camino, ofrecía otro, para ir evolucionando y empezaba el vídeo, el CD-ROM, estaba esta boca en movimiento todo el tiempo constante, hasta que no lo tocabas no empezaba a cambiar y a entrar por otros caminos. Y decía, la manipulación genética de los cultivos conduce a la
Sí, a la transformación de la tierra, al cambio climático. Esta era la manipulación genética, nos conduce a la manipulación genética de los cultivos nos conduce a la desaparición paulatina de la tierra. Bastante tremendista, pero era cuando yo estas series las llamaba transgénicos y era cuando se hablaba de si el transgénico era positivo, si era negativo, si era contraproducente, alteraba los campos, alteraba los cultivos. Bueno, pues aquí esta serie ecologista, de aquí 9 de estos me los compró el Reina Sofía. Bien, por lo menos no los ha expuesto nunca, que una de mis reivindicaciones feministas es que en los museos no solo te compren, sino que los pongan, al igual que exponen los hombres. Esta es otra pieza, una manzana, lo mismo, no hay manipulación digital, pero a todo esto me apasionaba ir por los mercadillos, porque claro, en los supermercados no encuentras estos frutos, pero en los mercadillos sí, entonces iba buscando los frutos deformes. Este es un chayote, no sé si sabéis lo que es un chayote, es una fruta entre fruta y vegetal. Fijaros hasta qué punto le tengo respeto y cariño, y me ha dado tanto placer los chayotes, los he trabajado tantos, he hecho un vídeo con cientos de imágenes, o sea, tengo cientos, miles, o sea, lo he disfrutado comprando chayotes. Les empieza, como veis, les empieza a salir algo de la boca, como un rabo, crecen los rabos, se enmarañan entre ellos. Bueno, hay unas lecturas maravillosas. No he abierto un chayote, no le he metido el cuchillo. Del respeto, digo, pero bueno, ¿por qué? Porque les he dejado envejecer. ¿Podría comprarme uno solamente para ver cómo es por dentro? No, porque entonces lo vuelvo a dejar otra vez que envejezca y otra vez le empiezo a hacer fotos. Es un ciclo, circuito circular. ¿Veis cómo entre estos hay 2 viejos ya? ¿Veis cómo van envejeciendo y cómo las bocas pierden, pues como el ser humano, pierden todo lo carnoso y se va quedando al final como el esqueleto, se queda la boca medio abierta? Y estos son estos mismos ya, pero viejos. Este es otro envejeciendo. Y este es otro envejeciendo también. Lo que sí hacía era movía la cámara de fotos. A la única manipulación, en vez de con el ordenador, en el momento de poniéndole el diafragma lento, movía la velocidad lenta y el diafragma muy abierto, movía la cámara para crear estos movimientos y traslaciones. Y aquí ya le vemos de viejo y vemos cómo las ramas se han ido secando. Entonces, bueno, pues es una maravilla. Los tengo aquí en unas vitrinas de metacrilato, todos los viejecitos, y ya pues no sigo trabajando el chayote porque, bueno, porque tengo miles y no sé. He hecho un libro de 100 y pico páginas, he hecho un vídeo como de 20 minutos porque quería sacarlos. Digo, ¿dónde voy a sacar yo estos miles? Digo, bueno, pues por lo menos en un vídeo, verdad que podía haber puesto unos minutos, pero bueno, del vídeo. Maltrato. Aquí entramos en un tema, volvemos a la violencia. Es violencia estas otras formas de encuentro entre 2 cuerpos que no forman parte de la misma especie. No estoy representando la violencia de género, estoy representando otros tipos de interacciones entre 2 cuerpos considerados opuestos. El micromachismo, al igual que toda forma de violencia de género, son también actitudes y pensamientos naturalizados en la sociedad. Aquí ya yo os iba a leer o iba a ir narrando, pero creo que es mejor. Esto es un kiwi. Perdón, aún no hemos entrado en donde quería llegar. Estas obras son de los años 80 y tantos, y esto lo expuse en una exposición que se titulaba Lo hace porque te quiere, de violencia de género. ¿Y sabéis lo que es esto? Una cebolla. No la manipulé, encontré la cebolla con estas formas, a lo mejor sí le toqué pues las capitas que envuelven, a lo mejor seguramente sí, bajé la ropa y la dejé.
Y este se ha expuesto muchas veces en exposiciones de violencia de género y le titulaba Nos hacen llorar, muy evidente, la cebolla y las palizas en el pecho morado que reciben algunas mujeres. O sea que ya había trabajado con la violencia de género en los elementos orgánicos, vegetales, en los 80 y 90. Ahora he entrado ya porque las series anteriores que hemos visto de limones, de fresas, eran lúdicas, eran el cuerpo bello, sugerente, atractivo o menos atractivo, pero eran siempre miradas lúdicas, no eran miradas trágicas. Ahora entramos en este nuevo proyecto que es la exploración lúdica que evidencia lo frágil y subjetivo que es el concepto de realidad, de interpretación de la realidad. Detectar los primeros síntomas de violencia de género con dos elementos naturales, uno animal y otro vegetal. Y aquí entramos ya y me voy a callar y dejo a que la imaginación, puesto que estamos tratando de imágenes, el simbolismo, la simbología aparezca en esta relación, en este caso, de dos diferentes. Este es el final. ¿Ya? ¿Me oís? Marisa, Sí, esta es la última ya. ¿has finalizado? Sí, he terminado, sí. Vale, pues muchísimas gracias de verdad, Marisa, muchísimas gracias. Estoy viendo los comentarios por el chat, están diciendo que qué emocionante, que les ha encantado tu trabajo. Yo la verdad es que te felicito también. Es un trabajo magnífico en toda, bueno, y eso que has mostrado, vamos, una mínima parte de toda tu amplísima trayectoria. Y la verdad es que es muy motivador todo ese proceso que has tenido como artista activista y siempre ahí, ¿no? Siempre en el candelero, ¿no?
Yo no sé si están surgiendo preguntas. Creo que sí. Me gustaría... Sí, porque no he empezado diciendo que el activismo es fundamental. El activismo feminista, todos los logros en la historia de la humanidad, todos los logros se han conseguido gracias a la lucha y al activismo. Nadie ha dado nada si no se ha reivindicado, desde el voto de la mujer, los derechos, las leyes, todo es a base de reivindicar hasta que consigues ir avanzando. Entonces, la Unión, en una entrevista me preguntaban, ¿aconsejas el feminismo? Digo, por supuesto, uno solo poco puede hacer. Si quieres llegar a más, desde luego, siempre en grupo llegarás más lejos que uno solo. Claro que sí. Estoy viendo el chat por si surge alguna pregunta y son todas felicitaciones muy emocionadas, dándote las gracias y diciendo que quieren descubrir mucho más de tu obra. Bueno, sin parar, todo el rato así. Yo sí que quizás querría hacerte alguna pregunta. Sí. Eres una pionera y con una gran experiencia internacional, con estudios también frente a mujeres del feminismo radical. Me parece muy importante las aportaciones que hicieron esas escuelas, ¿no? De California, etcétera. ¿Crees que aquí en algún momento hemos tenido un modelo similar en las escuelas de arte? Y si sería importante o no que esto se pudiera dar. Esa era una pregunta, porque yo creo que esa perspectiva que tienes tú de haberlo visto de cerca, ¿no? Nos puedes hablar a lo mejor. Bueno, ahora seguramente sí, porque ahora hay profesoras muy buenas, feministas, desde Marian López Fernández Cao, Rocío de la Villa, Marina Núñez, Margarita Izpuru, quiero decir, que están dando clases, entonces sí, estoy segura que sus postulados serán siempre activistas, ¿no? Dentro de, porque esto se lleva dentro, y si se lleva dentro, aunque hables de una fábrica o hables de la historia del arte en el siglo XVI, pues siempre te sale el punto de vista feminista de sacar, de como yo hacía con los frutos, cómo llegaba yo a los frutos con una lente de aproximación, buscando lo que era imperceptible al ojo humano, yo lo encontraba con la cámara de fotos y con lentes de aproximación me iba adentrando en esos recovecos. Entonces en esto pasa igual, si tienes el ojo despierto vas descubriendo y vas actuando, ¿no? O sea, el activismo me parece, bueno, varias de las que hemos hablado hoy pertenecemos a la asociación MAF, Mujeres en las Artes Visuales, o sea que no es el quedarte en casa y pintar mujeres, es que es el que tu compromiso como persona lo compartas e intentes mejorar la situación, no tuya, no tus propias circunstancias, sino la del colectivo. No solo egoísta para buscar tu propio beneficio, sino el del colectivo. Hoy día, en mis tiempos, nada, para nada. O sea, bueno, aquello era un páramo, yo recuerdo, y además siempre lo cuento como anécdota, que cuando fui en primero de Bellas Artes nos daba clases Antoñito López. Entonces yo fui el primer día, y el primer día de clase cuando me dice: vuelve al pasado, vuelve a tus raíces, vuelve a tu pueblo, a tus orígenes, al pueblo de tu abuelo. A mí, que me había costado salir de Bilbao, un horror, dejar familia, dejar compromisos familiares. Bueno, uno de los machismos que yo, cuando me han preguntado ¿cuándo fue tu primera experiencia? Pues fue, mi madre se murió con 36 años de cáncer cuando yo tenía solamente 16 años recién cumplidos. Yo era la mayor con 2 hermanos y el padre. Entonces me sacaron del colegio, yo era mejor estudiante que mis hermanos, pero a la que me sacaron del colegio fue a mí.
y mis hermanos seguían siendo malos estudiantes. Yo tenía que ir al colegio a hablar con los profesores porque mi hermano es que va mal, ¿qué podemos hacer? O sea, haciendo de mamá, entre comillas, ¿no? Y de esposa, etc. Entonces, ya esta es una anécdota bonita. Cuando una de las veces que fui a hablar con uno de los profesores, me dice, ¿y por qué vienes tú? Entonces le conté, pues porque mi padre está muy triste, viudo, y se va a jugar al mus, a echar la partida, y yo pues me tengo que ocupar. Entonces, bueno, pues no sé cómo se lo argumenté. Me dijo, pareces lista, no tienes ninguna obligación de sacrificar tu vida y tu profesión por tus hermanos ni por tu padre. Prométeme que vas a estudiar, prométeme que vas a hacer una carrera, tienes la obligación contigo misma, porque si no, dentro de 10 años tus hermanos se casarán, tu padre a lo mejor también, y ahí te quedas tú sola y diciendo, he sacrificado mi juventud y para nada, ¿no? Bueno, para nada, para que ellos estuvieran más atendidos, entre comillas. Entonces, gracias a este impulso, me preparé de Bellas Artes en una academia que había en Bilbao y empecé a hacer Bellas Artes, y cuando llegué, hice el ingreso, nos preparaban en esta academia en Valencia, que había menos... las plazas eran las mismas, 50 plazas en todas las 4 facultades, que solo había 4 en aquel momento, escuelas de Bellas Artes, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, pero en Madrid optaban 200 o 300 y en la de Valencia pues a lo mejor optaban 100. Bueno, el cálculo de probabilidades era mayor de aprobar en Valencia, entonces aprobé ingreso, que era, así se llamaban entonces, en preparatorio, y primero en septiembre, con lo cual ya me pude trasladar la matrícula oficial. Fui la única de los 5 de Bilbao que conseguí la matrícula. Era tal el empeño de que yo me quería venir a Madrid a estudiar, y lo que os contaba de Antoñito López, que cuando me dijo esto, yo le dije, yo no quiero volver a ese pasado, y no hice su clase, y siempre me lo recuerda cuando nos hemos encontrado en una exposición, siempre me recordaba que mi rechazo a volver a eso. Y además, no solo eso, sino que como era tan convincente y tan seductor, todos esos alumnos que le siguieron son Antoñitos, o sea, siguen pintando como Antoñito López hoy día. Recuerdo que un profesor de esa academia, cuando exactamente 10 años después, el 67, me vine a Madrid. Terminé el 71, me fui a Chicago, después a Washington, y el 77, 10 años después, volví a Bilbao a hacer mi primera exposición individual en Bilbao. Y el profesor, bueno, pues como había pocas galerías entonces, vino a la galería, y cuando vio la obra dijo, qué bien que ha salido todo este cuerpo de obra ya, y eran mis primeros 10 años desde que salí de Bilbao, o sea que entramos ahí la fase y todo de formación. Todo lo que has avanzado en estos 10 años jamás lo hubieras podido conseguir en toda tu vida profesional si te hubieras quedado en Bilbao. Entonces aquello, bueno, me afianzó y me dio mucho más coraje y fuerza para seguir. Al final, bueno, mi padre sí, por supuesto, y mis hermanos todos en contra, les había abandonado, etcétera, pero bueno, como sacaba muy buenas notas, pues enseguida lo tuvieron que aceptar, y ya me quedé a estudiar en Madrid ya. Y no les atendía, iba en vacaciones en Semana Santa, en el verano, para organizar aquello, pero yo un consejo que le dieron a mi padre cuando estaba, el día que yo me venía a Madrid, mi padre estaba disgustadísimo, se va de casa, y un amigo le dijo, como no le pagues los estudios, no va a volver, y si estás enfermo no va a venir, y si necesitas y en vacaciones no va a venir. Sin embargo, si le pagas los estudios, vendrá en Semana Santa, en Navidades, y vendrá a cuidarte. Y así fue. Gracias a ese consejo, pues me dijo, ¿cuánto necesitas para estudiar? Y yo dije, 4.000 pesetas al mes, y me las tiró al suelo y me dijo, toma, para que por mí no te hagas una puta. Esta fue, y así cogí las 4.000 pesetas y me fui llorando a coger un tren con mi mochila, porque mis hermanos no me dejaban ni coger una maleta, con un saco de ropa, y así me vine a estudiar a Madrid.
en Madrid ya me hice muy roja, y 2 años después mi padre me llegó a decir, porque yo iba en vacaciones, claro, y les cuidaba, etc. Y en los telediarios, pues yo contra Franco, y me dijo, te prefiero puta antes que roja. Este fue Increíble. mis antecedentes y las frases que se me han quedado de cuando hay gente que habla, mi padre, pues Marián con su padre, Marián López Fernández Cao, tiene una relación maravillosa, intelectual, afectiva. Bueno, yo digo, yo nunca he tenido eso, ¿no? Ni con mi padre ni con mis hermanos, ¿no? O sea, esto ha sido casi ni con mi madre, porque al ser yo la mayor, tenía los otros 2 detrás, pues tampoco podía ocuparse mucho de mí, ¿no? Entonces al final, pues he sido self-made, ¿no? O sea, hecha a mí misma, ¿no? A base de rodearme siempre las influencias siempre eran muy positivas. Mi amiga la pianista que se fue a estudiar a París y me escribía unas cartas, el mundo es maravilloso, los museos maravillosos, sal de Bilbao, sal. Entonces gracias a estos amigas y estos impulsos pues conseguí salir y conseguí hacer mi carrera y bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy y por suerte 77 añazos, como os decía antes, vivita y coleando con una actividad frenética y sana, cosa que con esta edad, todas las que están ya desapareciendo, estoy ya, toca madera, y cantando victoria de haber podido poder trabajar y poder tener amigas tan potentes y tan valiosas y tan estimulantes. Así que bueno, pues esta es mi presente y como bien dice, las que queráis, marisagonzalez.com. Como fui de las que tuve web de las primeras, pues pude coger el dominio con un nombre tan común como tengo, marisagonzalez.com, y la Wikipedia lo mismo, Marisa González, cosa que después pues hay como 100.000, ¿no? Pero bueno, pues por suerte. Y otra cosa que no os he contado, hay 4 hitos en mi carrera profesional. 1, expuse en el primer arco 82. En el 83 entré a formar, bueno, yo todo esto estaba ya en la junta directiva de la Asociación de Artistas, activismos, Bien, en la creación, recuperación y modernización del Círculo de Bellas Artes, el año 83. Sabéis que el Círculo de Bellas Artes había derivado en un casino, llenos de deudas, etc. Entonces, cuando entraron los socialistas, dinamizaron aquello y nosotros en aquel momento estábamos pidiendo a los socialistas que nos buscaran un sitio para la asociación, para hacer actividades, y nos dijo, ¿queréis 5.000 o 10.000? No sé los metros que tiene el círculo, tendría que chequearlo. Y dice, pues todo para vosotros, lo gestionáis. Y éramos artistas plásticos, entonces nos reunimos inmediatamente, llamamos a Martín Chirino y llamamos del cine, teatro, literatura, artes plásticas, y creamos el nuevo Círculo de Bellas Artes. Entonces yo estuve en la junta directiva, en esa primera junta directiva dinamizadora del Círculo, el 83. El 86 participé en la creación de la primera exposición que se hizo en el Reina Sofía, cuando se inauguró como Centro de Arte Reina Sofía, era el año 86. Al principio se iba a hacer con pues una exposición de Tapies, otra de Chillida y otra de Richard Serra. Pero el ministro, los asesores del ministro habían visto una exposición que se había hecho en París que se llamaba Electra y que era totalmente de nuevos medios, de electrónica, nuevas tecnologías. Entonces volvieron a España y dijeron, queremos para la inauguración del Reina Sofía que se haga
una exposición así. Yo, como había estado en esa exposición Electra, ¿por qué? Porque mi profesora Sonia Sheridan, la profesora de Chicago, feminista también, había estado haciendo un taller en vivo 3 meses en París, haciendo demostración con su ordenador, el primer ordenador para artistas, Lumena, que es el que tengo aquí en el estudio, luego me lo doné, bueno, muchas historias hay para contar. Entonces me llamó, me dice, estoy en París, ¿por qué no vienes? Si me ayudas y pasamos unos días juntas. Mi profesora de sistemas generativos, o sea, de nuevas tecnologías. Entonces me fui con ella, estuve allí 15 días y cuando volvimos a España nos contactaron y dije, sí, yo he visto esa exposición. Porque decían, y que yo querría traer, decían los asesores, a una señora mayor que había con un ordenador. Y yo, Sonia Sheridan, se quedaron alucinados, digo, mi profesora. Y digo, ¿queréis que la llame? Como era por la tarde, pues podía llamarla. En ese momento no había internet, no había, por supuesto, tal. Entonces le llamé, Sonia, do you want to come to Spain? ¿Quieres venir a España? Y me dice, ok, si me llamas, if you call me, it means it's going to be good for me. Si me llamas quiere decir que va a ser bueno para mí. Así que lo que decidáis, voy. No preguntó una americana, que no pregunte ni el dinero, ni lo que le van a pagar, ni nada. Me dijo, sé que las condiciones me vas a defender, buenas condiciones, entonces que sí. Entonces les digo que sí, que viene, pero ¿cuándo? Si no sabe fechas, que sí, que se viene, y efectivamente se vino a inaugurar el Reina Sofía. Entonces, la gerente y los asesores, estos 2 asesores, nos llamaron a los artistas que estábamos en aquel momento más en activo o activistas. En activo hay otros que están en activo pero están pintando o haciendo vídeo en su casa sin hacer nada por el colectivo, pero los que estábamos en asociaciones, entonces Paloma Navares en vídeo, organizó todo el área de vídeo de la exposición de procesos y yo organicé 3 áreas. Una, la del centro de cálculo, porque quería que Eusebio Sempere nos había llevado a algunos alumnos a ver el centro de cálculo. Yo no participé, simplemente lo vi lo que se estaba haciendo allí. No me atrajo porque era el ordenador con tarjetas perforadas, necesitabas un programador al lado, y a mí lo que me gustó después de las otras tecnologías es que estás tú con las manos en la masa, con las manos en el teclado, en la paleta digital y haciéndolo tú. Entonces traje a Sonia Sheridan, la exposición del centro de cálculo y una de electrografía, que electrografía llamábamos al arte hecho con las fotocopiadoras, y la hice internacional también. O sea que comisarié 3 áreas y luego había pues música electrónica, performance electrónicos, bueno, había todo el Reina Sofía se modernizó totalmente hacia el futuro. No hacer una revisión como se estaba planteando de Tapies, Chillida, que eran entonces los grandes, ¿no? Se hicieron esas 3 exposiciones, pero también se hizo la nuestra. Y trajimos a Sonia Sheridan también, que estuvo pues, los 2 meses que duró la exposición, estuvo aquí en Madrid. Y o sea que el otro hito es el primero, el primer arco, el segundo en la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, el tercero en el año 86 en la primera exposición del Reina Sofía y el cuarto hito en el primer Foto España. Entonces, cada vez que se abría una nueva plataforma, allí estaba yo con mi galerista, con lo que fuera. O sea que he vivido un poco la historia de España y su evolución y su modernización en carne viva, vamos, o sea, con mi propia experiencia. Bueno, pues ya os he contado esos 4 hitos que se me había olvidado contaros al principio. Y luego, otra cosa que cuento también es que hay 3 constantes en mi trabajo. La utilización de la tecnología, la conciencia social en la cual está el feminismo, porque no hay conciencia social si no hay feminismo, y no hay feminismo si no hay conciencia social, y la utilización de la tecnología, la conciencia social y el reciclado.
reciclar fábricas, reciclar objetos, contenedores, casas viejas que tiran a la basura cuando se muere la vieja, yo reciclo todo y lo saco y lo doy forma y lo reactivo, lo doy nueva vida. Entonces, esas 3 constantes las he realizado en todas mis etapas de mi trabajo. Bueno. Marisa, muchísimas gracias. Están diciendo por aquí que eres una máquina. Y ya ha llegado la hora, ya ha llegado la hora, ya empieza el coloquio. Que gracias por tu labor y que nos tienes que comentar, aunque sea muy brevemente, también porque te tenemos que agradecer tu labor en la Wikipedia. También esa es otra de mis actividades. Aprendí hace 5 años a hacer Wikipedias. Sé de una feminista, no voy a decir el nombre, eso sí, catalana, que aprendió a hacer Wikipedia, ¿sabéis para qué? Para hacérsela a sí misma. Primero, está prohibidísimo. Nunca te la puedes hacer a ti misma, ni mejorarla, ni tocarla. Ella aprendió, se la hizo a sí misma, entonces cuando me lo contó, le dije, ¡ay, qué bien! Entonces ahora podrás hacer a otras. Dice, no, que no tengo tiempo. Digo, anda, y yo sí tengo tiempo. O sea que mi compromiso feminista ha estado en la asociación MAF muchos años, pero ahora es mi proyecto Wikipedia. Entonces, posicionar a la mujer en la enciclopedia global mundial como es la Wikipedia. Sonia Sheridan, mi profesora, no tenía Wikipedia con 90 años y habiendo sido una investigadora. John Donne, el inventor de este sistema Lumena, el informático, programador, un profesor, un inventor maravilloso, no tenía Wikipedia. O sea, que he ido cubriendo agujeros. Bueno, y las feministas, todas estas amigas nuestras, Margarita, Marian, Rocío, bueno, Marina me parece que sí tenía. Todas las demás, es que todas, o sea, he ido poco a poco, y es que es mi vicio, o sea, es un vicio. A veces para mi exposición de tabacalera, Rocío Lavilla, que era la comisaria, me decía, deja ya el vicio, y déjalo, posponlo un poco y concéntrate en el trabajo. Digo, es que el trabajo me crea más problemas, y sin embargo la Wikipedia, cada vez que subo a una, me da un subidón, digo, otra mujer ya que he subido, otra que ya está en la enciclopedia. Pasé ataques muy, muy fuertes, machistas, ataques pero horrorosos, que me las borraban, que me decían, solo hace de mujeres, y hace mujeres de una asociación MAF, una asociación feminista, ¿qué se ha creído? Se están promocionando, es publicidad. Bueno, he sufrido unos ataques, pero llevo ya como un año que cada vez que subo a una, al día siguiente miro, digo, ¿me la han atacado? No, ahí sigue. O sea que bueno, sigo haciendo Wikipedias y por cierto, no es tan difícil, podéis aprenderlo y ayudar a contribuir a ampliar la enciclopedia global. Hay tutoriales fantásticos que se puede aprender y... Muchísimas gracias, la verdad, ha sido, vamos, una energía, nos has insuflado, vamos, energía para todo lo que queda por venir y más. Nos ha encantado tu discurso y todo tu activismo que llevas tantos años, tanto en tu obra artística como en toda tu actitud y en ese asociacionismo que practicas, que es maravilloso y que, bueno, desde el feminismo es imprescindible y sabemos que tenemos que estar ahí todas unidas. Ahora... mi labor de Wikipedia ya la estoy enfocando como un proyecto artístico. Eso digo yo, que al final... Como un proyecto artístico, y voy a hacer un libro con todas las entradas que he hecho. O sea, hacerlo como un proyecto global, y es mi proyecto artístico de este periodo, es hacer la Wikipedia de mujeres en las artes. De hombres he hecho muy pocos, los que han muerto. Pedro Garrel, de algún amigo artista que ha muerto, pues sí le he hecho, pero vamos, el 99% de mujeres. Bueno, y me callo ya. Pues muchísimas gracias, la verdad es que un aplauso. A vosotras.